visión y la experiencia nunca van a dejar de ser importantes en ninguna empresa, porque la experiencia del gerente, del director es fundamental para la toma de decisiones. Pero por más intuición que yo tenga, si no tengo evidencia de que realmente la decisión que voy a tomar es la adecuada en base a la información previa que ya yo tengo, entonces puedo crecer de forma rápida, pero en algún punto me voy a caer porque no tengo una base sólida y sustentada que me va a permitir sortear todos esos elementos, todas esas situaciones que se dan durante el trabajo. Experto en transformar el caos de información en claridad estratégica. Pedro Duarte es director de Duarte Analítica. Él es facilitador que está digitalizando las empresas dominicanas. Enseña que la analítica es la brújula que todo líder necesita para el crecimiento sostenible. Hoy vas a aprender a leer el ADN de tu negocio a través de los datos y cómo la inteligencia artificial pueden ser tus consultores más rentables. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven emprendedores, empresarios, visionarios, gente que tiene esta idea de negocios para saber qué hacer y qué no hacer en sus emprendimientos, negocios o empresas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema, señores, que a poca gente le gusta escuchar. Hay muchas personas que ni siquiera saben, como digo yo, con qué se come eso, pero vamos a hablar de datos. Tenemos con nosotros hoy a Pedro Duarte. Él es director general de Duarte Analítica y él es un facilitador que ha democratizado el análisis de datos en las empresas dominicanas. Y vamos a hablar con él qué tan importante es esto para los negocios, para las empresas, para que usted gane dinero en sus empresas directamente, que hay mucha gente que no le pone mucha atención. Pedro, ¿cómo estás? Estamos muy bien, muchas gracias por la invitación, Indira, para mí es un honor estar aquí. Gracias a ti por estar con nosotros. Tú has entrado en un rubro, en un tipo de negocio que yo no sé si a la gente le gusta mucho escuchar, que son los datos. ¿Por qué te decides este tipo de empresa? Y háblame un poco de qué son los datos. Bien, fíjate, realmente, como bien tú comentaste, nosotros trabajamos con la democratización de los datos. A muchas personas, como tú bien comentas, no les gusta el tema de los datos porque le tienen miedo, pero los datos no son más que números, tendencias e informaciones que te van a ayudar a ti a mejorar tus procesos y mejorar lo que a todos nos gusta, nuestro rendimiento económico en las empresas. Nosotros iniciamos en el 2020 como empresa porque vimos la posibilidad de ayudar a otras empresas en el manejo de herramientas que previamente ya tenían. Es decir, hay empresas que pagan un sinnúmero de servicios, pagan Microsoft 365, pagan Power BI, lo tienen gratuito, entre otros, y realmente no le dan el uso que podrían darle para explotar todo su potencial. En ese sentido, entramos nosotros como empresa y le ayudamos a aplatanar el uso de esas herramientas para poder optimizar la información. Muchas empresas simplemente utilizan Excel para almacenar datos, pero tomar decisiones basadas en datos es fundamental para el crecimiento de cualquier empresa. Un ejemplo simple, el tú saber en tu empresa cuáles son los horarios donde llegan más clientes. Y tú te preguntarás, ¿para qué yo quiero saber en qué horario llegan más clientes? Servicio al cliente. Tú tienes que tener más personal disponible cuando te llegan más clientes. Y hay muchísimas decisiones con ese solo indicador simple que se pueden tomar para tú mejorar tus procesos. Bueno, podríamos decir que hay personas que creen que se hace por corazonada, que es como, bueno, déjame ver, hoy me levanté, ¿qué creo yo que funciona en tal o cual cosa? Y me encantó que pusieras el ejemplo de algo tan simple como en qué horario tengo más personas. Ahí ya tú sabes a qué hora vas a enviar a comer al personal, a qué hora vas a tener, más, como dice, más personas en el piso trabajando contigo. Pero también me gustó mucho cuando hablaste del ejemplo de Microsoft. Hay muchas personas que pagan esa membresía con ellos, que no es barata, porque tenemos que reconocerlo, no es barata, y solo usan un 10% de esto. ¿Cómo podemos nosotros usar más
sacarle más el jugo a aplicaciones como esta con empresas así como la tuya? Bien, primero, nosotros hacemos un diagnóstico con cada cliente que tenemos porque trabajamos de forma personalizada. Algo fundamental es conocer cuáles son tus necesidades, cuál es tu proceso y ahí entonces te podemos colaborar de forma más simple. Una forma que yo podría colaborar con las empresas trabajando ya con la plataforma Microsoft es automatización de procesos. Microsoft, como tú bien comentas, dentro de cada elemento tiene, por ejemplo, una aplicación que se llama Automate, que te permite generar procesos automáticos que tú lo vas enlazando de forma simple para que te optimice el tiempo. Yo podría sentarme con cada empresa y explicarle, mira, cuando te llegue un correo, tú tienes que responderlo, reenviárselo a fulano, a perencejo, y tú puedes automatizar eso para que la computadora lo haga por ti. Y eso ya está disponible dentro de la plataforma. No obstante, hay empresas que tienen inclusive hasta una forma de cómo gestionar las agendas. Hay una aplicación dentro de Microsoft 365 que se llama Booking, que te permite a ti gestionar agendas y citas. Y hay empresas que están pagando 2 y 3 aplicaciones que hacen lo mismo, pero ya tú lo tienes disponible. Es yo explicarte cómo tú descubrir el mundo que tú tienes disponible por lo que ya tú estás pagando y que aún no estás utilizando por la falta del conocimiento. Sabes que a mí recientemente, o sea, no te estoy hablando de que el año pasado, yo creo que esta misma semana o a final de la semana pasada, me ocurrió eso. Yo tengo mucho tiempo pagando una aplicación que fue desde $26 casi hasta $80 en el tiempo que tengo. Y me di cuenta a final de la semana pasada o en esta semana, creo que fue a final de la semana pasada, que tengo otra aplicación que integra esa. Entonces, o sea, no la misma, pero hace la misma función. Y yo dije, pero ¿por qué estoy yo pagando una aplicación aparte cuando puedo hacerlo desde esta otra? Y entiendo que es algo muy importante, que qué bueno que existen empresas así como la tuya y especialistas como tú, que puedan decirle a la gente, señores, no tienes que pagar 70 cosas por fuera cuando lo puedes hacer con esta. Pero ahora te pregunto yo, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? No el ChatGPT, porque yo tengo una huelga casi con la gente. Cada vez que le dicen inteligencia artificial piensan que es ChatGPT. La inteligencia artificial global, ¿qué papel juega en esto de los datos? Fíjate, nosotros somos especialistas también en la parte de implementación de inteligencia artificial. Si te comento, la gente realmente cuando piensa en inteligencia artificial piensa en ChatGPT porque fue la primera que salió, que tuvo el boom, pero nosotros como personas venimos utilizando inteligencia artificial de los años cero. Todo el que ha usado un GPS está utilizando inteligencia artificial, aunque no lo crea. Y la implementación de esta dentro de las empresas es fundamental para la mejora de los procesos. Me explico. Antes pensábamos que eso era cosa del futuro, de Terminator y todas esas cuestiones, pero realmente no es así. La inteligencia artificial se ha vuelto un recurso operativo para todas las empresas. Un ejemplo simple, a mí me gusta siempre con ejemplo hacer las cosas. Las personas que son gerentes, que tienen mandos medios, mandos altos, trabajan mucho con el tema de correo electrónico. Y hay momentos en los que tú te vas un viernes y llega un lunes y tienes una fila de 20 correos electrónicos de respuestas y preguntas que se dieron de un proceso X. A una persona normal le tomaría un aproximado de media hora para resumir todo eso correo electrónico y poder dar una respuesta. Microsoft tiene una inteligencia artificial integrada dentro de Microsoft 365 que se llama Copilot, que tú puedes con esa inteligencia artificial resumir esa lista de correos y puedes también, te puede brindar una serie de respuestas que tú validas a ver cuál se cumple, cuál es factible y puedes enviarla. Ahí tú te ahorraste media hora. En esa media hora que uno se ahorra utilizando herramientas de inteligencia artificial de forma operativa, tú tienes tiempo para generar ideas nuevas para proyectos nuevos, estrategias, implementar innovaciones en la empresa o hasta una serie de Netflix que tú quieras. Me encantó eso. Sabes que hoy casualmente me preguntó alguien cómo tú haces para realizar tantas tareas en el día y yo te veo tranquila. Bueno, realmente no es que estoy muy tranquila, pero me organizo mucho y señores, yo me apalanco
de todo lo que es inteligencia artificial para automatizar cosas que son procesos repetitivos. Todo lo que es un proceso repetitivo está automatizado y eso me da, como dices tú, el tiempo para poder generar otras cosas. Yo utilizo esa aplicación que dice de los correos electrónicos, señores, eso es lo último de los muñequitos en buen dominicano. Es buenísimo para tú tener más tiempo como directivo y tener más tiempo para realizar otras tareas que antes no pasaba. Pero yo sé que ustedes no solamente son una empresa que hace esos procesos, sino también que capacita equipos. ¿Cuál ha sido el mayor miedo de un directivo, de un CEO, cuando tú le dices, vamos a tener que hablar con tu equipo para generar este proceso dentro de la empresa que ayude a la productividad? ¿Cuál ha sido no, espérate, mayor que escuchas? Increíblemente, las personas le tienen miedo a la resistencia del equipo. ¿Cómo explicarte? Muchas veces cuando tú le dices eso a alguien, te dice, no, porque mi equipo no es tan técnico, son personas operativas que no manejan mucho la computadora, que tal vez tú le expliques un proceso automatizado y no lo van a entender, algo simple. Cuando te vas al equipo, es otro el temor. El temor con el equipo ya sería que lo que van a aprender o que la herramienta, la inteligencia, la aplicación, el sistema que van a instalar, pueda reemplazarlos. Nosotros lo manejamos de forma simple. Le damos la explicación de cómo ese proceso de capacitación con el equipo va a hacer que el proceso mejore y que los resultados, tanto en tiempo como en costos, como en informaciones basadas en datos, puedan mejorar, puedan aumentar. Al equipo también le explicamos que nuestras capacitaciones son de forma personalizada. Muchas de las personas que trabajan con capacitación cometen el error de que dan un programa único para todas las empresas, que no es contextualizado a la necesidad. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. Nosotros trabajamos con cada empresa de forma individual y, por ejemplo, si es un curso de Excel y estamos trabajando con el equipo de recursos humanos, que no es el equipo de operaciones, no es el equipo comercial, tú no le puedes decir a un equipo como, mira, yo te voy a enseñar cuál es el promedio de venta, cuando realmente el indicador que tú necesitas calcular es la rotación de los empleados. Entonces nosotros basamos todas nuestras capacitaciones en las necesidades que tiene el personal y eso hace que sea mucho más práctica, mucho más útil y mucho más aplatanada a lo que realmente tú necesitas y le puedes sacar mucho más provecho. Y esa es una excelente diversificación cuando tú haces las cosas por cada uno. A mí me pasa con mis mentorías. A veces dicen, pero tú tienes eso ya ahí. No, cada empresa, cada persona, cada emprendimiento es diferente. Está en un modo diferente, en un lugar diferente o como en el caso que explicas, en un departamento diferente. Y no tienes nada que hablar, ligar la leche con la china porque se va a hacer otro jugo. Si yo te dijera a ti, que estás viendo el escritorio de un directivo, de un CEO, ¿qué tres indicadores, KPI o KIP, deben de estar sí o sí en ese desktop? Bueno, si ellos tienen un dashboard realmente general, que ellos miran todo, yo podría sugerir tres que son fundamentales. El flujo de caja, ese indicador es fundamental. ¿Por qué el flujo de caja? Porque es el que te dice a ti con qué tú cuentas para tú poder innovar, mejorar el proceso y poder pagar. El margen de ganancia, fundamental, porque es el que te dice a ti qué tan efectivo es la empresa, qué tan bien te está yendo. Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo muchos ingresos, pero y los costos, los gastos operativos, entonces al final de todos esos ingresos, ¿cuánto te queda? Y el indicador de satisfacción del cliente, que para nosotros personalmente es fundamental, porque es el indicador que nos va a decir a nosotros si realmente estamos trabajando para las personas que nos solicitan el servicio y que también ellos nos perciben a nosotros. Sabes que hay muchas empresas que crecen más rápido de lo que pueden ofrecer, por decirlo de alguna manera. O sea, es mucho más lo que tienen o lo que quieren hacer que a donde pueden llegar. Entonces, si yo te preguntaría a ti que qué tan importante
son los datos para este tipo de directivos, para este tipo de empresas, a la hora de abrir más espacio en sus empresas o ampliar o sacar sucursales? ¿Qué tan importantes son los datos? Es una pregunta realmente compleja y, ¿qué te digo? No todo el mundo entiende qué tan importantes son los datos para el crecimiento y la escalabilidad de la empresa. Es simple. Si yo voy corriendo sin datos, voy a crecer, pero no voy a crecer con una zapata adecuada. ¿Por qué? Porque no tengo la información que en algún punto me va a ayudar a mí a subsanar situaciones que se van a presentar. Los datos son fundamentalmente la base para yo saber qué decisiones tomar, qué inversiones puedo hacer, claro, con evidencias, y qué decisiones no debo hacer. Anteriormente tú mencionabas mucho el tema de la intuición. La intuición y la experiencia nunca van a dejar de ser importantes en ninguna empresa, porque la experiencia del gerente, del director es fundamental para la toma de decisiones. Pero por más intuición que yo tenga, si no tengo evidencia de que realmente la decisión que voy a tomar es la adecuada en base a la información previa que ya yo tengo, entonces puedo crecer de forma rápida, pero en algún punto me voy a caer porque no tengo una base sólida y sustentada que me va a permitir sortear todos esos elementos, todas esas situaciones que se dan durante el transcurso. Tú bien sabes que para un emprendedor, para una empresa en que está creciendo, lo importante no es tanto el crecimiento en sí, sino el poder mantenerse durante el tiempo con ese crecimiento. Y eso te lo dan los datos. Sí, eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí me encanta ver esas estadísticas, los datos, para poder tomar esas decisiones. Si yo veo tu red social, veo que tienes muchos casos de estudio, muchas cosas de lo que pueden haber logrado. ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto dirigiendo tu empresa? El mayor reto dirigiendo mi empresa específicamente ha sido el poder mantener la calidad siendo sostenible durante el tiempo. Como nosotros somos una empresa que se dedica a personalizar tanto las capacitaciones como la consultoría, eso conlleva un tiempo de ejecución y un trabajo mucho más alto que el yo decirte que voy a tener como que algo prehecho para todo el mundo, porque cada proyecto es diferente el uno del otro. Entonces, hay proyectos, hay ofertas, hay elementos que nosotros como empresa hemos tenido que desestimar porque no van acorde a lo que nosotros brindamos en nuestra cultura de organización. Hemos tenido que decirle no a muchos clientes porque realmente la forma de trabajo de nosotros no se adecua a todo el mundo. Segundo, el equipo, la formación del equipo y encontrar el equipo, las personas adecuadas que sean parte de nuestra cultura. ¿Por qué lo digo? No todo el mundo está dispuesto a aplatanar una información. En el caso de nosotros, que somos tecnología, tenemos muchos profesionales muy preparados, pero que son muy técnicos. O sea, saben mucho, pero saben mucho haciendo. Pero para tú poder enseñar, tú tienes que saber hacer y saber enseñar o pasar la información de una forma que las personas lo puedan hacer. Y encontrar esa persona realmente no es tan fácil para nosotros como empresa. Pero aparte de esos tres elementos, entiendo que vamos muy bien. Gracias a Dios, en estos 5 años más o menos ya tiene la empresa, 5 ¿no? años. 5 años está bien. Esos retos han sido surfeables al menos. Te voy a hacer una pregunta basada en educación. Y es que estamos en una era donde ya cualquier adolescente te arma y te desarma lo que sea con lo que es las competencias digitales que existen. Pero he escuchado que tú tienes el pensar que la educación tradicional está fallando en esto, o consideras tú que estamos bien como vamos y que las competencias digitales son un curso que deben hacer por fuera. Bueno, si te cuento, realmente la educación tradicional se basa más en memorización, en repetición. Y estamos viviendo en un mundo que necesitamos más el tema del criticismo, la persona
que sean críticas, pensantes, que puedan sortear. ¿Por qué te lo digo? No es lo mismo que a mí me enseñen que 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Y que cuando yo vaya al colmado y le entregue 4 pesos del colmado, él me devuelva 3, yo no sepa razonar y decir, bueno, me está faltando dinero porque me debieron sobrar 2 pesos. El cómo hacer las cosas y la parte crítica que conlleva las competencias digitales, porque aunque uno no lo crea, la parte de la competencia digital, la parte tecnológica, nos lleva a nosotros a ser críticos con los resultados. La misma inteligencia artificial te da muchos resultados, pero tú tienes que validar que esos resultados realmente son lo que tú necesitas. Si nos vamos al área de capacitación técnica, que nosotros manejamos bastante bien, no es lo mismo yo aprender a hacer una suma en Excel y cuando yo vaya a trabajar me pidan un total de la venta del mes y yo no pueda razonar y decirte a ti, bueno, eso se hace con la función suma. Una cosa es que yo te enseñe qué hace la función suma y otra cosa es que yo te explique para qué tú puedes utilizar la función suma dentro de una herramienta. Y ese tipo de formas, de estrategias de aprendizaje, es la que realmente nos están haciendo falta en la educación tradicional. La forma de razonamiento, la forma de resolución de problemas, de no solamente aprender una herramienta, un tema, un contenido, sino cómo yo puedo utilizarlo. Y en eso nos ayuda bastante las competencias digitales. Así es, así como todo lo que son llamadas habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, yo creo que son más importantes en este tiempo que muchas tradicionales, como tú dices. O sea que estoy de acuerdo con lo que planteas. No, con esto no queremos decir, y me imagino que es tu mismo pensar, que hay que quitar las materias tradicionales o que hay que borrarlas del currículum, sino que se puedan implementar estas otras necesidades y el raciocinio para que las personas puedan pensarlo de otra forma. En este tiempo que vivimos, donde no voy a decir ni cada 6 meses, yo creo que cada semana se actualiza algo, cada 2 días tú ves que una cosa que te funcionaba de una manera ahora es de otra, que el botón que estaba arriba ahora está abajo, ¿cómo te mantienes tú actualizado y mantienes actualizado a tu equipo? Bien, la capacitación interna es fundamental. O sea, nosotros tenemos un ciclo de capacitaciones trimestral donde todos los meses nuestros instructores y todo nuestro equipo, incluyendo el equipo de soporte, el equipo de las secretarias, la chica de venta, tienen que mantenerse actualizándose en herramientas que sean adecuadas para su entorno. Pero no solamente eso, no solamente mantenerse uno actualizándose, porque igual, como tú bien comentas, todos los meses sale algo nuevo y no lo vamos a poder caer atrás todo. Lo que sí, el enfoque en cuál es la necesidad del entorno, cuál es la necesidad del mercado, qué necesita el mercado para nosotros poder mantenernos enfocados en esa parte específica, luego poder brindarle al mismo mercado una solución para las situaciones que les van sucediendo en el día a día. Sería eso. Sí, si yo te dijera a ti que tienes que tomar un pitch de ventas o decirle a una empresa por qué es importante contratarte a ti, ¿qué le dirías? Bien, si me tocara decirle a una empresa por qué es importante contratarme a mí, simplemente les diría, si tú quieres avanzar en tu empresa, si quieres mejorar tus márgenes de venta, quieres mejorar tus márgenes de ganancia y quieres brindarle a tu equipo la forma adecuada de cómo innovar y de cómo aumentar sus posibilidades dentro de la empresa profesional y personalmente, te recomendaría que me contrates. Mi nombre es Me Pedro Duarte, gustó. un placer. Me gustó porque te recomendaría que si tú quieres crecer y tener más tranquilidad, contrátame. Porque no obligado. ¿Cómo pueden conseguirte? ¿Cómo pueden ver las cosas que tú haces o pueden contratarte? Bien, nosotros tenemos nuestra página web, duarteanalitica.com. Pueden encontrarnos ahí, tienen el enlace directo. En las redes sociales tenemos en Facebook, en Instagram y en TikTok, Duarte Analítica. En LinkedIn también nos pueden conseguir.
De igual forma, en la página web tenemos todo lo concerniente a todos los programas de capacitación, la información de toda la consultoría que nosotros brindamos y los enlaces directos a nuestros teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros. En YouTube también, y es cosa que ya me toca cambiar, tienen contenido gratuito de información porque siempre estamos apoyando a la comunidad de igual forma. Me encantó eso que tengas también YouTube porque es una forma de tú poder democratizar, como decimos, todos estos datos y la enseñanza. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Secreto CEO con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme y realmente ha sido un honor conocerte y estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, señores, esperamos que hayan entendido la importancia de los datos para sus empresas en el día de hoy.